orígenes americanos tienen ricas tradiciones de profetas que ven el futuro con resultados sorprendentemente similares. ¿Alguna vez alguien intentó dar una explicación científica de cómo se hace esto? El pasado, el presente y el futuro son solo divisiones de lo que nosotros llamamos tiempo. ¿Pero qué es el tiempo exactamente? En la Tierra lo medimos por una rotación de 360 grados del planeta, lo cual, por supuesto, no puede aplicarse al universo. Y según Einstein, el tiempo no es una línea recta, sino una curva. ¿Podría ser esta una pista para el misterio del fenómeno que llamamos profecía? ¿Es posible que haya una explicación científica? La palabra profecía viene de la combinación de dos raíces griegas, hablar y antes. En otras palabras, decir el futuro. El pasado es la memoria colectiva de la humanidad, lo que creemos que una vez pasó. El futuro es la fe colectiva de la humanidad, la creencia de que la vida y el tiempo continuarán del presente en adelante. No entendemos la naturaleza de la profecía, pero eso no significa que no sea real. Tampoco entendemos las propiedades de la electricidad, pero aprendimos a aprovechar y a usar ese fenómeno. Lo que aprendimos, por ejemplo, es que lo que llamamos electricidad viaja alrededor del cable conductor y no a través de este. Una explicación muy simplificada de la teoría del campo unificado de Einstein es que toda la energía y las fuerzas del universo son el mismo campo de fuerza fundamental. En el teorema de la relatividad general de espacio-tiempo está la prueba de que el causante del universo lo trae a la existencia independiente de la dimensión de tiempo de nuestro universo, ya que el tiempo está definido como esa dimensión o reino en donde el fenómeno de la causa y efecto tiene lugar. Esto implica que el causante puede operar en el equivalente de al menos dos dimensiones de tiempo. Como tal, no solo puede ayudar al profeta a prever el futuro, también puede predeterminarlo. Sea o no algo científico, casi todas las culturas de la Tierra admiran a la gente que puede sintonizar el futuro. Y muchísimos de nosotros realmente creemos que puede hacerse. Hace cientos de años los ancestros de los indios Hopi de hoy tallaron símbolos en la roca natural aquí en la Meseta Negra. A los viejos sabios les dijeron que eran símbolos de la gran devastación que ocurrirá en el mundo. Para los Hopi es el mensaje seguro de la profecía. Nos dieron instrucciones, advertencias y profecías que nos hablan de presagios y de tiempos que vendrán. Según la tradición oral de los Hopi, habrá terremotos e inundaciones que causarán grandes desastres. Habrá muchos cambios en las estaciones. El hambre llegará de muchas formas a muchas tierras y habrá mucha confusión y corrupción entre los líderes mundiales. Estas son solo algunas de las señales que los sagrados ancestros nos han dado. Las advertencias están aquí. Todo eso suena espantosamente familiar, como si los antiguos hombres de Hopi realmente hubieran sintonizado la misma longitud de onda que los antiguos profetas israelitas. Interesantemente, casi al mismo tiempo en que Isaías encendía una lámpara de la divina sabiduría en Judá, a medio mundo de distancia en la India, nacía otro de los grandes profetas del mundo. 600 años antes de la era cristiana, toda Asia ardía con un fervor religioso. En la India, donde el sistema de castas ya estaba establecido, se hacía más hincapié en el ritual religioso que en la moralidad o la devoción personal. En la India, las diferentes tribus y grupos culturales tenían su propio sistema ético y a menudo estaban peligrosamente en desacuerdo unos con otros. Este fue el mundo en el que nació Siddhartha Gautama, hijo de una noble familia de la casta de guerreros. Fue criado para ser un príncipe y estar protegido de las miserias del mundo. Pero a los 30 años descubrió el dolor y el sufrimiento de la otra gente y salió al mundo buscando la verdad. Durante años viajó entre los oprimidos sin encontrar la verdad, hasta que un día, mientras estaba meditando, recibió su primer esclarecimiento. En esas visiones, entendió las 4 verdades nobles, a las que llamó el camino. Del abundante caldero de hombres místicos y sagrados de la India, Siddhartha Gautama, el primer Buda, se convirtió en el iluminado supremo de la India. Sus ideas desarrollaron una de las religiones asiáticas más importantes, el budismo. Casi en el mismo momento en que Buda salió al mundo buscando la verdad, uno de los más grandes filósofos chinos, Lao Tzu, estaba haciendo lo mismo.
6 siglos antes del nacimiento de Cristo, la filosofía en la China estaba muy desarrollada, pero la religión, como factor unificador de su cultura, era casi inexistente. La religión en la China era animista, es decir, espíritus que habitaban rocas y árboles. Lao Tzu, como el término Buda o Señor en el cristianismo, es un título descriptivo. Lao Tzu significa viejo maestro. Es significativo cómo las enseñanzas de Lao Tzu se parecen tanto al budismo. Ambas enseñan la aceptación de las cosas como son, sin alterar el equilibrio de la naturaleza. La gente de la China enfrentó una situación similar a la de los hebreos antes del Éxodo. No había 10 mandamientos ni un código moral unificador que le diera cohesión a su cultura, pero Lao Tzu pronto cambió eso. En su libro Tao Te Ching, él no presentó los 10 mandamientos como los hebreos, sino una doctrina de pasividad y equilibrio ante las fuerzas de la naturaleza. Las antiguas representaciones de Lao Tzu lo muestran con un halo parecido al del arte cristiano. Y Lao Tzu, al igual que el Buda, es considerado un ser divino por muchos de sus seguidores. ¿Es solo una coincidencia que estos grandes profetas hayan aparecido casi al mismo tiempo en medio de la degradación y el tormento de sus pueblos? ¿Es posible que solo sea una casualidad que a los 30 años ambos hayan llevado un mensaje similar de ley y moralidad? ¿Es factible que haya existido un tercer profeta casi en la misma época con un mensaje similar? En la antigua Persia, ahora conocida como Irán, nació uno de los más grandes profetas de la antigüedad. Su nombre era Zaratustra, también conocido como Zoroastro. Algunos creen que Zoroastro se fue solo al desierto, donde permaneció ermitaño durante algún tiempo antes de recibir revelaciones divinas. El panorama que Zoroastro representó fue realmente revolucionario. Predicaba que no había muchos dioses, sino solo uno que merecía nuestra adoración, la pura esencia del fuego y de la luz llamada Mazda. La oscuridad y la maldad eran un diablo llamado Ahriman, y el mundo luchaba constantemente entre el bien y el mal. El bien en la vida se premiaba después de la muerte, y el mal era severamente castigado. Una profecía zoroastra decía que miles de años después de Zoroastro, nacería de una virgen el salvador de la humanidad. Quizá esta sea la razón por la que los Reyes Magos siguieron esa estrella celestial hasta Belén, esa primera Navidad. 800 años después de Moisés, los profetas bíblicos aseguraron tener un contacto directo con Jehová. Joel, Amós, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Zacarías y otros, todos profetizaron el futuro de Israel y de las naciones del mundo. En la China, la India y Persia, alrededor del año 600 a.C., los profetas daban un mensaje notablemente similar. Más de una docena de Budas que afirmaban ser profetas divinos seguían los pasos de Gautama Siddhartha, llevando al mundo sus profundas y nobles revelaciones. ¿Puede ser que todo esto sea solo casualidad? ¿O los habitantes del mundo estaban preparados para algo? Estos serían los profetas y las profecías que guiarían al mundo conocido durante casi 1000 años. Pero más tarde, habría uno más. En el siglo VII después de Cristo, las tribus del desierto arábigo aún debían desarrollar su propio código moral unificado. Nacido en 1570 después de Cristo, Mahoma provenía de una familia de prósperos mercaderes caravaneros. Este estilo de vida lo puso en contacto con judíos, cristianos y zoroástricos persas. Se asombró ante su unión de ley y moralidad. Para cuando había llegado a la supuesta edad mística de 30 años, Mahoma se había convertido en un hombre profundamente espiritual, pero pasaron otros 10 años hasta que recibió su primera fuerte visión del futuro. Según Mahoma, el arcángel Gabriel se apareció ante él con un mandato de Dios. Una vez más, al profeta le dijeron que solo había un Dios, Alá, un gentil y todopoderoso que amaba a todos los hombres por igual. Islam significa rendirse ante Dios. Solo 20 años después de la huida de Mahoma de la Meca, toda Arabia se había rendido a Alá. Durante siglos, incalculables millones de personas han creído y aún creen que Dios les habló directamente.